En este video voy a desarrollar el tema de ecuaciones trigonométricas. Para empezar tenemos que ver la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia que tiene de radio 1, o sea, desde el centro hasta donde empieza la circunferencia estaría el número 1, por lo tanto acá está el 1, acá está el menos 1 de x y en y tenemos el menos 1 y el 1 positivo. Esa circunferencia, una vuelta completa, mide 360 grados en el sistema sexagesimal y en el sistema angular 2pi. La vuelta completa equivale a 2pi o 2 radianes. Media vuelta es pi y pi dividido 2 va a ser 90 grados. Nosotros vamos a ver cuál es el concepto de seno y coseno. Para empezar, imaginemos que tenemos acá un ángulo. A ese ángulo que yo tengo se lo puede llamar alfa o x. Y ese ángulo yo lo trazo hasta la circunferencia. Supongamos que este ángulo es de 45 grados. Si yo prolongo esta parte hasta el eje X, lo que voy a tener en el eje X, esto que está acá, es el valor de lo que llamamos coseno. El coseno entonces se mide sobre el eje X. Y siempre va a dar menos que 1 porque la circunferencia es 1, entonces como mucho podemos tener un coseno de 1. Y si yo traslado este mismo ángulo sobre el eje Y, voy a tener lo que llamamos seno. Eso es para entender de qué hablamos cuando hablamos del seno y el coseno. Entonces, supongamos que si mi ángulo era de 45 grados, si yo hago el coseno de 45 grados, eso me da como resultado 0,7. Entonces 0,7 sería aproximadamente acá. Y si hago el seno de 45 grados, me da también 0,7, que sería esto. Entonces el coseno es trasladar el ángulo al eje X y el seno al eje Y. Por lo tanto, el seno y el coseno quedan, según el cuadrante en el que estén, van a tener un determinado signo. Todo esto divide la X y la Y, divide el plano en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es este, el segundo cuadrante es este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. O sea que los marcamos en este sentido siempre, cómo aumentan los ángulos. Acá sería un ángulo de 0 y va aumentando hasta 360. Entonces en este sentido para allá marcamos los cuadrantes. Como dije, en cada cuadrante el seno y el coseno van a tomar un ángulo determinado, que eso es lo que vamos a ver acá. Los signos de los cuadrantes. El seno, como el seno es un valor de y, las y positivas están en el primero y el segundo cuadrante y las y negativas están en el tercero y cuarto. Por eso el seno va a tomar valores positivos en primer y en segundo cuadrante y valores negativos en tercero y cuarto. Esto sería la parte teórica. Lo mismo para el coseno. El coseno es un valor de x, por lo tanto va a tomar x positiva de qué lado, en el primero y en el cuarto, y x negativas en el segundo y en el tercero. Por eso los signos para el coseno nos van a quedar así. Acá donde la x es positiva, coseno positivo, y donde la x es negativa, coseno negativo. O sea que vamos a tener positivo en primero y cuarto, y vamos a tener negativo en segundo y tercero. Después nos aparece la tangente. La tangente, la definición de tangente es que va a ser el seno dividido el coseno. Eso es la tangente. Como la tangente es el seno sobre el coseno, si nosotros queremos ver los signos que toma la tangente,
van a ser para el primer cuadrante más por más, para el segundo cuadrante más por menos, porque es una división, se hace regla de los signos. Para el tercer cuadrante menos por menos más y para el cuarto más por menos. O sea, estos son los signos que nos tenemos que aprender que toman en cada cuadrante. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Esto nos va a servir para hacer los ejercicios, saber qué signo tiene cada una de las funciones en cada cuadrante. Otra cosa que es importante es saber que, por ejemplo, este valor de coseno entonces, este coseno de 0,7, no me lo da solamente este ángulo, sino que me lo da también un ángulo que me dé toda la vuelta hasta acá y que se traslade al cuarto cuadrante, porque un coseno de 0,7 que es positivo, coseno positivo, va a ser lo mismo tener un ángulo en el primero que tener un ángulo en el cuarto cuadrante. Entonces yo tengo que ver cómo voy a trasladar un ángulo a otro cuadrante. El ángulo me lo van a dar en el primer cuadrante y tengo que pasarlo al resto de los cuadrantes correspondientes. Si yo tengo un ángulo, entonces en el primer cuadrante ese ángulo se llama X o se llama alfa. Lo mismo, tiene una letra X. Para pasar ese ángulo al segundo cuadrante, lo que hay que hacer es a 180 restarle ese ángulo o lo mismo decir a pi restarle ese ángulo. Depende en qué sistema trabaje. Por lo general vamos a trabajar con los números 180. Entonces, ¿por qué 180 menos x? Porque si yo tengo este ángulo x y lo quiero trasladar al segundo, voy a tener que tener todo este ángulo trasladado acá, va a ser todo esto y va a ser 180, que es todo, menos este pedacito. Entonces la fórmula para trasladar del primero al segundo es 180 menos x. Si yo quiero trasladarlo al tercero, ahora el ángulo se hace todo esto más ese pedazo que yo tenía al principio. O sea que trasladar un ángulo del primero al tercer cuadrante es hacer 180 más el ángulo que me den. Entonces el tercer cuadrante lo trasladamos como 180 más x. Y al cuarto cuadrante sería como el ejemplo que yo di acá, es toda la vuelta menos este pedazo. Entonces es 360 menos x o 2pi menos x en el otro sistema. Esto también entonces tenemos que recordar las fórmulas. Me dan un ángulo en el primer cuadrante, es x. En el segundo cuadrante lo hago como 180 menos x, en el tercero 180 más x y en el cuarto 360 menos x. Todo esto son las bases teóricas para poder resolver las ecuaciones. Otra cosa importante es que vamos a ver es que tenemos una tabla que la podemos aprender o seguramente si tenemos una prueba nos la dan escrita, donde vamos a tener los valores de los ángulos que podemos llamar fundamentales, que son el 0 grados, el 30 grados, que es lo mismo que decir pi sobre 6, 45 grados o pi sobre 4, 60 grados o pi sobre 3 y 90 grados o pi sobre 2. Cada uno de estos ángulos ya tenemos en esta tabla lo que nos da el seno, el coseno y la tangente. Por ejemplo, el seno de 0 es 0, el seno de 30 grados es 1/2, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces yo lo que voy a hacer acá, en vez de buscar, por ejemplo, el coseno de 0 cuánto es, voy a hacer al revés. Me van a dar un valor y tengo que ver cuál es el ángulo. Por ejemplo, me dan un valor de coseno de 1/2. Entonces, ¿a qué ángulo corresponde? A 60. Me dan un valor de seno de 1. ¿A qué ángulo corresponde? Seno de 1 ¿a qué ángulo? A 90. Eso es lo que me voy a tener que fijar en las ecuaciones. Me van a dar el resultado, que es lo que está acá, y tengo que buscar a qué ángulo está correspondiendo. Vamos a agregar una cosa más, que esto es parte de lo que se llama identidades trigonométricas, y que es que a veces nos pueden aparecer, además de seno, coseno y tangente, otras funciones que son cosecante, secante y cotangente. Siempre cuando nos aparezca esto hay que escribirlo en función de seno y coseno. O sea que cuando me aparezca cosecante, yo no voy a dejar cosecante, sino que voy a escribir 1 sobre seno. La cosecante es dar vuelta el seno. Entonces en vez de cosecante voy a escribir 1 sobre seno.
En vez de secante voy a escribir 1 sobre coseno. En vez de cotangente, 1 sobre tangente. Y como tangente habíamos dicho que era seno sobre coseno, la cotangente también puede ser coseno sobre seno, o sea, dado vuelta. Esto ya lo había dicho, tangente es seno sobre coseno. Y después vamos a ver que vamos a usar ciertas equivalencias en algunos ejercicios que cuando me parezca coseno al cuadrado de x, puedo transformarlo en esto. Cuando me aparezca seno al cuadrado lo puedo transformar en esto. Y que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. O sea que si en algún ejercicio me aparece esto, yo lo puedo reemplazar por 1. Esto se llama propiedad pitagórica. Son como equivalencias. En vez de escribir esto, puedo escribir 1. En vez de escribir seno cuadrado, puedo escribir esto. En vez de escribir cosecante, puedo escribir esto. ¿Sí? Yo siempre voy a tratar de tener esto. Todo en función del seno, del coseno y de la tangente. Entonces, con estas bases teóricas vamos a ver cómo resolvemos los ejercicios. Vamos a empezar por algunos sencillos y después vamos aumentando en dificultad. El primer ejercicio dice que el seno de x, o sea, de un ángulo x que no sé cuál es, da 1. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es buscar esto cuando yo tengo seno de x 1 o tengo la función, la x y un número, tengo que ir y buscar esto en la tablita que vimos. Entonces, ¿qué ángulo tiene de seno 1? Entonces voy a la tabla, entro por seno y busco 1. ¿Qué ángulo tiene por seno 1? 90 grados. Ese es el ángulo del primer cuadrante, porque acá los ángulos que tenemos son los del primer cuadrante, entre 0 y 90. Entonces, seno de 90 grados va a dar 1. Entonces, como yo tengo el 1, lo que voy a poner es que la x vale 90 grados. Pero eso no sería el único, ese no es el único ángulo que hace que el seno ese sea 90 grados. Sino que como yo tengo un seno positivo, había dos ángulos que podían darme eso. Dos ángulos que podían darme. Y como el seno es positivo, yo tengo que ir a buscar el seno en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, el seno positivo era en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. O sea, un seno positivo puede ser un ángulo de acá o ese mismo ángulo trasladado al segundo cuadrante. Tanto este como este ángulo nos van a dar un seno positivo, un valor de i positivo. Quiere decir que yo no puedo dejar solamente el resultado para el primer cuadrante, sino que un ángulo del segundo cuadrante también va a ser resultado. Entonces vamos a tener que poner así. Como es seno positivo, los resultados son para el primer cuadrante esto, lo podemos poner así, primer cuadrante, y para el segundo cuadrante vamos a tener que va a ser, ¿y qué fórmula usamos para el segundo cuadrante? ¿Cómo trasladamos ese ángulo? 180 menos el valor de x. Entonces, para el segundo cuadrante va a ser 180 menos x el resultado. Si x era 90, va a ser 180 menos 90 grados. Y en este caso me termina dando 90 grados. Entonces yo ya acá tengo, bueno, en este caso me dio lo mismo los dos resultados porque justo era 180 menos 90. Pero me podría haber dado otro diferente. Esto sería entonces x1 y bueno, x2 me dio también 90 grados. Una vez que tenemos las dos opciones, lo que hay que hacer es pensar que no son esos los únicos ángulos, sino que yo puedo seguir dando vueltas indefinidas a la circunferencia. Si yo doy una vuelta, tengo 360 grados. Pero si yo puedo dar 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, y voy aumentando la cantidad de ángulos que me siguen dando ese seno o ese coseno. Por eso siempre que llegamos a los resultados, que serían estos, este y este que me dio lo mismo, no termina ahí el ejercicio, sino que lo que le tengo que agregar además, como adicional le tengo que agregar esto, más
K por 360 grados. ¿Qué significa esto? K es el número de vueltas. ¿Qué significa ese número de vueltas? Que es 90 grados más el ángulo que caiga en ese mismo lugar, la infinidad de cantidad de vueltas que yo quiera dar. Y 360 es la circunferencia completa. Entonces, el resultado de todo mi ejercicio va a ser este. Y acá, como me dio lo mismo, bueno, puedo expresarlo una sola vez. Ahora vamos a ver qué puede dar diferente. Pero hay que expresarlo en los dos, siempre va a ser para dos cuadrantes. Para el primero y para otro más. En el caso del seno, como el seno era de un número positivo, porque acá está 1 positivo, es para el primero y para el segundo. Si me hubiese dado seno negativo, lo tenía que pasar y lo iba a hacer. Para un seno negativo lo iba a hacer en el tercero y en el cuarto cuadrante. Como me dio un seno positivo, en el primero y en el segundo. Se hace la cuenta y se agrega siempre esto. Esto siempre hay que agregarlo. Es como que al resultado le ponemos esto, que es extenderlo a todas las vueltas que queramos. Estos serían los resultados de la ecuación. Ahora voy a hacer esto mismo para un coseno de 0. Entonces, ¿qué hago? Tengo coseno de x igual a 0. Voy a ir a la tabla y voy a ver qué coseno me da 0. Coseno que me dé 0, 90 grados también. Entonces, voy a poner que x es igual a 90 grados. Como 0 no es positivo ni es negativo, no puedo ver el tema de los cuadrantes. Cuando es 0 me va a dar un solo resultado, porque no es que tenga un número positivo y digas primero y segundo cuadrante o un negativo. No, cuando es 0 es un solo resultado y lo que sí se le agrega a esto le vamos a agregar K por 360 grados. Esto quiere decir que los cosenos que te dan 0 va a ser un ángulo de 90 y eso multiplicado por todos los demás grados que tengamos. 90, el ángulo de 90 me da un coseno de eso y la cantidad de vueltas, esto es el número de vueltas, todos los demás ángulos que sigan. Este es el resultado entonces de esa ecuación. Esto lo busqué en la tabla y esto lo tengo que agregar siempre. Veamos un ejemplo más. Coseno de x da 1/2. Acá tenemos un coseno negativo. Cuando tengamos un coseno negativo quiere decir que el resultado tenemos que expresarlo en los cuadrantes que sean negativos. ¿Cuáles son los cuadrantes negativos para el coseno? Segundo y tercer cuadrante. Esos son los cuadrantes negativos. Entonces voy a tener que hacerlo para segundo y tercer cuadrante el resultado. ¿Sí? Segundo cuadrante y tercer cuadrante. Entonces yo voy a ir a la tablita y voy a buscar qué coseno da 1/2. Yo no voy a encontrar el menos, pero voy a encontrar el 1/2. Entro por coseno y busco el 1/2 acá, 60 grados. 60 grados es el ángulo de referencia, ¿sí? O sea, podemos poner así, alfa, 60 grados es el ángulo que yo tomo de referencia en el primer cuadrante, pero no es resultado. ¿Por qué? Porque un coseno negativo no está en el primer cuadrante. Como es negativo, tiene que estar en el segundo y en el tercero. Entonces lo que hago es poner la solución para el segundo cuadrante y para el tercer cuadrante, no para el primero. El primero esto se llama ángulo de referencia. Lo tomo como referencia para trasladarlo a los otros cuadrantes que necesito, segundo y tercero, pero no lo pongo como resultado. Entonces, el segundo cuadrante es 180 menos el valor ese del ángulo. 180 menos, ¿cuánto me dio x o alfa? 60 grados. Entonces, 180 menos 60 grados va a ser el resultado en el segundo cuadrante. Si hacemos 180 menos 60, esto va a ser 120 grados y le tengo que agregar, como siempre, 360 por K o K por 360.
que es la cantidad de vueltas. Esto significa cantidad de vueltas. Y a esto le podemos poner x1, que es la primera solución. La segunda solución es hacerlo, como es negativo, en el tercer cuadrante. Entonces, el tercer cuadrante se escribía como 180 más el ángulo. Entonces voy a poner 180 más el ángulo de referencia, que es 60, que lo busqué en la tablita. Hacemos 180 más 60, eso va a ser 240 grados. Y le pongo más k por 360. Esto sería la solución x2. Entonces de esa forma resolvemos. Repito, lo que me den acá lo tengo que buscar en la tabla. Pero negativo no va a aparecer, busco positivo. Lo busco en positivo, un medio me dio 60. Pero ahí estoy teniendo en cuenta un ángulo positivo. Yo tengo que buscar coseno negativo. Entonces digo coseno negativo, lo traslado al segundo y al tercero. Y ahí uso estas fórmulas. Para el segundo va a ser 180 menos el ángulo S. Y para el tercero va a ser 180 más el ángulo S. Hago las cuentas y siempre le agrego la cantidad de vueltas. Esta y esta son las soluciones de esa ecuación. Veamos ahora un par más donde haya que aplicar otras cosas además. Acá tengo cosecante al cuadrado igual a 4 tercios. Yo para poder ir a buscar un ángulo en la tabla tengo que tener seno, coseno o tangente. O sea que si dice cosecante, lo que tengo que hacer es transformarlo en lo como ya vimos. Y cosecante era lo mismo que tener 1 sobre seno, como habíamos visto al principio en las fórmulas. Entonces en vez de escribir cosecante cuadrado, este cuadrado significa que está todo al cuadrado, voy a escribir 1 sobre seno al cuadrado. O sea, cosecante es 1 sobre seno. Y al estar al cuadrado es 1 sobre seno al cuadrado. Y esto es igual a 4 tercios. Y ahí lo que me queda hacer es despejar. ¿Cómo se despeja esta ecuación? Yo lo que quiero saber es el valor. Quiero dejar que me quede seno de x y algo. Si quiero despejar hasta tener seno de x sola. No puedo pasar el 1 para allá, sino que lo que tengo que pasar es lo que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando para aquel lado. Entonces me va a quedar que 1 es igual a 4 tercios por, como está dividiendo pasa multiplicando, el seno cuadrado de x. Por último, ¿qué hago? Quiero dejar esto solo, entonces esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Me queda 1 dividido 4 tercios, eso es igual al seno cuadrado de x. Hago 1 dividido 4 tercios, que era como multiplicar cruzado, esto por esto, me queda 3, y esto con esto, que acá hay un 1, 3 cuartos, si no calculadora. Bueno, entonces esto me da que 3 cuartos es igual al seno cuadrado de x. Por último, este cuadrado pasa como raíz para el otro lado, y me queda así, la raíz de 3 cuartos es igual al seno de x. Por último, esta raíz se distribuye en los dos términos. Raíz de 3 no se puede resolver, pero raíz 4 sí, y me da 2. Entonces, ahora sí ya lo voy a poder ir a buscar a la tabla porque me quedó seno de x y un valor. Esto es lo que yo espero para poder ir a buscarlo a la tablita. Entonces busco qué seno me da esto. Estamos teniendo un seno positivo porque tiene un más, no tiene ningún menos. Voy a buscar raíz de 3 sobre 2 allá en la tabla. Entonces entro por seno y busco raíz de 3 sobre 2, 60 grados. Quiere decir que el ángulo que voy a tomar como referencia en el primer cuadrante, para el primer cuadrante la x vale 60 grados. Ahora vamos a ver, es un seno positivo. Esto quedó un seno positivo. Voy a entrar por entonces a ver en cuál de los cuadrantes el seno es positivo. Seno positivo me sale que es para el primero y para el segundo cuadrante. Porque eran valores de i, entonces positivo eran primero y segundo. Primero y segundo cuadrante tengo que hacer entonces. Para el primer cuadrante ya lo tenemos, es el mismo ángulo que me da, que lo busco ahí. Entonces lo único que agrego es que esto es x1 y le agrego siempre el k por 360.
Ese es el primer resultado, entonces en el primer cuadrante. Ahora voy a hacer para el segundo cuadrante, que es el otro lugar donde el seno es positivo. Entonces para el segundo cuadrante, ¿cómo se traslada? Se hace 180 menos el ángulo que saqué, que era 60. Entonces para el segundo cuadrante es 180 menos 60 más k por 360. O sea, esto me queda 180 menos 60, 120 más k por 360. Ese es el valor de la x2. Entonces, acá lo que hay que hacer, siempre que para poder buscar en la tabla tengo que tener seno, coseno o tangente y un número. Entonces tengo que resolver para poder llegar a eso y buscar en la tabla. Siempre que aparezca cosecante o secante hay que poner lo que sería lo opuesto, su equivalencia. Cosecante es escribir 1 sobre seno. Como está el cuadrado lo mantiene. Cosecante es 1 sobre seno, cosecante cuadrado, 1 sobre seno al cuadrado. Despejo, esto que está dividiendo lo pasé multiplicando. Después, esto que está acá multiplicando lo pasé dividiendo. Dividí, el cuadrado pasó como raíz, me quedó esto. A esto lo pude buscar en la tabla y me dio que el ángulo equivale a 60. Como era positivo, seno positivo es en primer y segundo cuadrante. Para el primer cuadrante queda así, obviamente, le agrego esto. Y para el segundo cuadrante es 180 menos el ángulo, o sea, 120. Y le agrego siempre el k por 360. Esas serían entonces las dos soluciones de esta ecuación.